el verano pasado les anuncié la participación de Alexandra Santelice, quien es la directora general del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. INAIPI. Se trata sin duda de uno de los proyectos especiales de la Presidencia de la República que tiene mayor arraigo en la intención misma del presidente de ayudar a las mujeres dominicanas, ayudando a sus pequeñas crías de 0 años en adelante. Exactamente. Programa que ya tiene resultados que mostrar, sí, cantidad de miles y miles de niños recibiendo esta cobertura y miles de madres también, pues agradeciendo esta inversión y este programa. Alexandra, esto es también una criatura del equipo de trabajo que te acompaña y de ti misma. Por lo tanto, háblanos de esto, de la manera en que tú sueles hacerlo. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias. La política, una política pública de atención integral a la primera infancia, creo que es el hito que hay que celebrar y difundir. Cuando hablamos de una política pública estamos hablando de un conjunto de acciones y eso es lo que estamos impulsando. Hemos trabajado con la definición de unos programas de atención, unas modalidades de atención. Hemos formulado lo que es un modelo de atención integral para los niños y niñas de 0 a 5 años o desde el embarazo. Hemos generado toda una institucionalidad nueva con la conformación del instituto, hay designado unos fondos públicos, hay unas construcciones de unos establecimientos, es decir, que hay un conjunto importante de acciones que dicen de que hay una política pública que se está impulsando por primera vez en el país, dirigida a la etapa más importante en la vida de los seres humanos, que es la primera infancia. En los primeros 5 años de vida, todos los estudios coinciden a nivel neurológico, médicos, psicológicos, biológicos, donde los seres humanos desarrollan sus capacidades, desarrollan sus potencialidades, lo que somos como ciudadanos y ciudadanas. Los valores con los que nos manejamos como adultos se cimentan, se desarrollan en esos primeros 3, 4, 5 años de vida. Por eso la importancia de atender oportunamente, no después, sino en el momento en que se está ocurriendo ese desarrollo interno de los niños y las niñas. Cuéntame lo siguiente. ¿Existe un modelo único de estancia desde el punto de vista arquitectónico y equipamiento? Y además, el tema de la formación de los recursos especializados, porque trabajar con niños no solo es parirlos, sí, es además educarlos, claro, o manejarlos, estimularlos como se hace en las estancias. Sí. Háblanos un poco de esto. Las estancias infantiles, hay un modelo arquitectónico que se diseñó en base a todas las características, necesidades socioeducativas y de desarrollo de los niños y las niñas. Hay unas normativas establecidas en el país y a nivel también internacional, pudimos revisar, entonces tenemos cantidades de niños, metraje adecuado, las salas de lactancia, el espacio al aire libre, es decir, que cada uno de los elementos, ¿no?, de los espacios de las estancias infantiles, han sido pensados y diseñados a partir de las demandas y necesidades de los niños y niñas y de las familias. Y con respecto a los recursos humanos de estos centros de atención integral a la primera infancia, que todo el mundo conoce estancia, y nosotros vamos poco a poco colocando el nombre de los CAIPI, Centro de Atención Integral a la Primera Infancia. ¿Por qué? Porque queremos superar el concepto de que los niños están guardados, sí, de que son pasivos, sino que estamos propugnando porque la población asuma que es un desarrollo integral, que es un desarrollo activo, participativo, tanto de los propios niños como de las familias y de la comunidad. Entonces, con respecto a los recursos humanos, hemos trabajado arduamente en la selección de este personal. Cada CAIPI o estancia infantil tiene como un grupo de 39 personas. Estas personas tienen diferentes perfiles de área de psicología, de salud, de educación, de trabajo social, todo el personal de apoyo, obviamente,
y cada persona pues pasa por diferentes niveles de revisión, ¿no? Se revisan su formación, su experiencia, pruebas técnicas, pruebas psicológicas, entrevistas, es decir, que hay todo un trabajo que estamos realizando para la selección y reclutamiento del personal. Ha sido, por lo tanto, también una buena fuente de empleo. Sí. Y lo será en el futuro Sí. por igual. La meta prevista en términos de generación de empleos, tanto para los CAIP o estancias infantiles, como también para el programa de base familiar y comunitaria que les comento ahora, oscila entre unos 25.000, 30.000 personas. A eso iba, al protocolo de cogestión, porque pienso que al fin y al cabo uno no suelta a su bebito en un babysitter o en una estancia cualquiera. Sí. Hay un nivel que tiene que ver con la comunidad y esto es muy importante. Sí, definitivamente. No podemos hablar de desarrollo infantil, de desarrollo integral oportuno, pensando solamente en el niño o la niña, si no se habla de ese desarrollo en los contextos tanto familiares como comunitarios. Por eso, un componente fundamental del modelo de atención que estamos propugnando e implementando es esa participación de la familia y de la comunidad. Y hay diferentes escenarios para esta participación. Lo primero es que en lo que son los CAIP o estancias infantiles, las familias se comprometen con una serie de acciones que tienen que ver sobre todo con el tema de la formación. Tienen que asistir, participar de un programa de formación y también tienen que formar parte de lo que estamos llamando los grupos de participación comunitaria. ¿Por qué? Porque ese centro, ese establecimiento es de todos y todas, no es solamente del gobierno, no es solamente del Estado. Los líderes, los actores comunitarios tienen y se están involucrando en el cuidado, en la veeduría y en la gestión participativa del centro. Pero paso a hablar del segundo programa y de la segunda modalidad de atención, que es complementaria y que se trabaja en forma integral con las estancias infantiles, que es el programa de base familiar y comunitaria. No todos los niños y niñas para estimular su desarrollo requieren de un establecimiento. No hay establecimiento que supere el vínculo de apego, de protección, de amor, de cuidado que se da entre un adulto y un responsable y un bebé. Un adulto, sea la abuela, la tía, no tiene que ser la mamá y el papá, porque ahora tenemos un concepto más amplio de familia. La realidad ahora, con un adulto que sea el proveedor del afecto y el protector, es el adulto responsable, independientemente del vínculo, ¿no?, consanguíneo que tenga. Entonces, el programa de base familiar y comunitaria tiene una serie de estrategias que generan mucha participación y mucho trabajo a nivel comunitario, como son las visitas domiciliarias, donde hay un grupo de animadoras y animadores que se han ido capacitando y hacen el trabajo de ir en contacto donde viven los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque se trata de generar el fortalecimiento de prácticas de crianza. Si en el CAIPI o en la estancia se trabaja de una manera y en la casa se trabaja de otra, pues no habrá continuidad en esa estimulación del desarrollo. Lo importante es que las familias fortalezcan estas prácticas de crianza. Vista las prácticas de crianza en ese contexto núcleo familiar, usted llega ahí, encuentra una madre y un padre que no tienen cobertura de seguridad social o de salud, o usted los encuentra desempleados, o usted los encuentra en situación precaria o conviviendo en el espacio hogar con un pequeño negocio, con aceite, con gas, con qué sé yo qué. Y entonces, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cuál es la cobertura? Entonces que si usted quiere niños saludables, tiene que tener padres saludables. Muy bien, excelente pregunta, porque cuando hablamos de desarrollo integral, no solamente estamos hablando del desarrollo integral del ser humano, ¿no? Todo lo relacionado con la dimensión cognitiva, del lenguaje, motora, sino del desarrollo integral pensando en los distintos componentes, servicios que requiere un ser humano para su desarrollo, y uno de esos componentes es la salud y la nutrición. Entonces, en ese sentido, justamente por eso es una política con una perspectiva de intersectorialidad interinstitucional. Ya el SENASA
hemos establecido un acuerdo para que todos los niños y las niñas que están incorporados tanto a los CAIPE como al programa de base familiar y comunitaria puedan tener su seguro de salud, ellos y sus familias, porque obviamente todo lo que tiene que ver con estimulación y educación, si no hay unas condiciones de salud, si no hay acceso al servicio de salud, pues obviamente ese desarrollo integral pues estaría limitado. Y lo mismo con todo lo que tiene que ver con el trabajo y el desarrollo de iniciativas más comunitarias. Esta política pública, recuerde que se enmarca en la estrategia de reducción de pobreza Quisqueya Sin Miseria, y desde la DGP se impulsa el plan de desarrollo local. Entonces Quisqueya Somos Todo. Entonces muchas de las iniciativas a nivel comunitario que se están promoviendo, el grupo de familias que está trabajando, que con los que estamos trabajando, pues se va incorporando también para poder visualizar ese desarrollo, ese impacto en la reducción de pobreza de forma mucho más integral y holística. Supongo que el plan que ella aprende contigo es una pieza clave. Muchos de estos padres, por igual, son analfabetos o analfabetos funcionales, o no tienen propiamente un oficio, o no tienen, y entonces hay que trabajar ese componente. Exacto, justamente. Se trata de estimular oportunamente a la población menor de 5 años, de elevar competencias, capacidades a la población adulta y de generar condiciones de desarrollo integral a nivel de las comunidades. Los 3 planes tienen justamente esta combinación, esa articulación, y tienen esta intención de impactar en los niveles de vida de la población dominicana. Alessandra, de cara al 16 de agosto del 16, ¿cuántas estancias o cuántos centros de atención integral a la primera infancia tendremos? La meta por la que estamos trabajando son 250 centros de atención integral a la primera infancia y 1000 centros comunitarios que son, diríamos, la expresión concreta del programa de base familiar y comunitaria. Impactando a, digamos, ¿cuántas familias? Estamos hablando de unas 500.000 familias y estamos hablando de alrededor de unos 600.000 niños y niñas. Esto es lo que nunca se había hecho. Estamos partiendo de que cuando se inicia todo este trabajo en el 2012, los servicios a nivel público formal ascendían a un 1% de la población, unos 15.000, 18.000 niños y niñas. Pero con el programa de base familiar y comunitaria, los CAIPI y también el grado preprimario, que forma parte de la política, estamos abordando en forma integral a diríamos, 60-70% de la población de 0 a 5 años. Es decir, que de cara a del 16 de agosto del 16 en adelante, tendríamos todavía que asumir como meta posiblemente duplicar el esfuerzo que hasta ahora hemos logrado. Esa es la idea, seguir trabajando obviamente en un trabajo de calidad, porque ahora estamos abordando mucho todo lo que es el aumento de cobertura, que los niños y las familias tengan acceso a los servicios, propugnando por un modelo de atención adecuado, no solamente donde los niños simplemente reciban lo que es cuidado o atención básica, sino que realmente tengan el desarrollo integral adecuado. Y la idea es seguir avanzando en calidad y también seguir aumentando en cobertura. Alessandra, visto esto como un esfuerzo que se hace desde el Estado, pero desde la vocación política misma, que es la presidencia de la República, claro. Que se plantea metas ahí. ¿En qué medida estamos hablando de la demanda de continuidad de estas políticas públicas, pero además de la creación de una cultura nueva de la gestión, de la administración pública a partir del interés real de mejorar las condiciones de vida de la gente y no del gasto público enriquecedor para algunos, generador de distorsiones de cualquier naturaleza, incluyendo las éticas, las morales y demás?
Mira, esto es una revolución. Realmente, para las personas que venimos trabajando este tema por muchos años en el país, esto era una necesidad sentida por muchos años. Todos los diagnósticos sociales, educativos, de salud, planteaban la demanda de servicios de atención integral para los primeros años de vida. Y el trabajo que vamos haciendo, nosotros iniciamos con un proceso desde la DIGEPEC también y también desde el INAIPI, ¿no? Un proceso de sensibilización y de información. Y luego ahora estamos trabajando desde el INAIPI para la selección de niños y niñas de acuerdo a modalidad en lo que son diagnósticos sociofamiliares y la entrada a las comunidades más carentes, más vulnerables, más empobrecidas, está generando unos niveles de expectativa, de sensibilización, de participación de estos procesos, que realmente ya el hecho de que la gente comience a pensar en la crianza, a tener la posibilidad de que, como muy bien dicen las madres en las inauguraciones, de que se van tranquilas a estudiar y a trabajar. Es decir, estamos generando, ¿no?, toda una cultura en la sociedad de importantizar este trabajo de primera infancia, pero también de recibir y del Estado dominicano, porque les asiste ese derecho de una atención adecuada para sus hijos e hijas. Mira, la territorialización, digamos, de estos programas. Hoy, y háblanos de esto, sabemos que a las 12 tienen una inauguración en Santiago, sí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se ha llevado al municipio, a los sitios donde se hace? ¿Cuáles son los parámetros? Y en este caso de Santiago, por ejemplo, ¿cuál es la importancia que tiene este centro? Los sorteos para la construcción de las estancias infantiles, tanto el primero y el segundo, se ubicaron en los territorios priorizados que se definieron en la estrategia de reducción de pobreza de Quisqueya sin miseria. Son 98 territorios que han sido seleccionados por sus condiciones de pobreza, sus condiciones de vulnerabilidad y sus demandas y necesidades. Es decir, que estamos trabajando donde realmente la población lo necesita. Inclusive los criterios de selección para que los niños y las niñas, por ejemplo, o estén en el CAIPI o vayan al programa de base familiar y comunitaria, tienen que ver con las mismas condiciones de crianza. Niños y niñas que están cuidados por un hermanito, o niños que se quedan solos, un niño que presenta condiciones de desnutrición, un niño que está cuidado por un adulto envejeciente, que quizás no tiene todas las condiciones. Entonces realmente estamos trabajando con un sentido de equidad, ¿no?, y de oportunidad para la población. Pero también quería mencionar ahorita con respecto a esa cultura nueva, el instituto, el INAIPI, estamos trabajando con una visión de gestión apegado a todos los estándares y normas de la administración pública, generando selección del personal de acuerdo a sus perfiles profesionales, de acuerdo a sus vínculos con las comunidades. Es decir, que estamos tratando, ¿no?, e impulsando culturas institucionales, culturas comunitarias, desde un enfoque de derecho, desde un enfoque de participación de la sociedad. Santiago, ¿dónde Santiago, es? hoy tenemos en La Yagüita, La Yagüita del Pastor, el reparto Peralta. ¿Todas reciben la misma cantidad de niños? Sí, son unos 226 niños y niñas. Niños y niñas. Pero el centro, el CAIPI, ¿no?, las estancias, fungen como centros de apoyo y de referencia para lo que son los centros comunitarios. Es decir, que por cada estancia infantil el trabajo está dirigido a unos 1.200, 1.300 niños y niñas, porque en la estancia hay un equipo multidisciplinario de psicólogos, trabajadores sociales, personal de salud, que no solamente vela por la atención de los niños que están al interno de la estancia, sino también por los niños que están formando parte del programa de base familiar y comunitaria. Alexandra, nosotros todos te agradecemos que nos digas estas buenas nuevas, que nos explique cómo lo has hecho, estas iniciativas, este programa que diriges junto a un grupo importante de gente, de profesionales de muchas áreas, comprometidas por igual con realizar el gobierno que nunca se había hecho. Así es. Muchas gracias por aceptar venir aquí a Ojalá, y te voy a invitar también a ti, pero a todos quienes nos están escuchando y viendo,
estaremos conversando con la Asociación de Caficultores Unidos por el Progreso de Sajoma, esto es San José de las Matas, algo cuyo presidente es Osmar García, que por igual nos lleva a otra forma, a otro componente de estas grandes políticas de desarrollo rural, de desarrollo humano en la República Dominicana. Gracias, Alexandra. Muchísimas y gracias. Ustedes síganos en breve. En el presente año construiremos 100 nuevas estancias infantiles y habilitaremos 100 centros comunitarios y sus redes familiares. Y al concluir el actual periodo de gobierno, contaremos con 300 estancias infantiles y 1.100 centros comunitarios con sus redes familiares que atenderán a 426.000 familias y 528.000 niños menores de 5 años. Esto será más de 5 veces la capacidad acumulada en toda la historia del país.